A ver. Bueno, vamos a comenzar viendo algunos ejemplos de vibraciones producidas por el viento. Ustedes primero deben saber que todas las estructuras y todos los objetos que tienen masa tienen una frecuencia natural de vibración. Esa frecuencia natural de vibración está asociada a la cantidad de masa y a la distribución de la masa que tiene el cuerpo y a su densidad. Entonces, eso es una frecuencia o que se puede calcular con una fórmula y en la mayoría de los casos por ejemplo, en los aerogeneradores, la frecuencia natural viene determinada, ya está calculada por el fabricante. Si no, bueno, como ya les decía, se puede calcular con una fórmula o con algún programa. Por ejemplo, el RFEM, si lo vieron los civiles, creo que el CIPE también, si tiene un módulo de cargas dinámicas, permite calcular la frecuencia de vibración de una estructura. Y a su vez, ya ustedes todos sabemos que el viento produce vibraciones. Las vibraciones son producidas por desprendimientos de vórtices, lo que se llama remolinos en general, aunque pueden ser de otra forma y no la forma espiral que uno tiende a dibujarlo siempre. Em, Cuando la frecuencia de vibración que induce el viento en la estructura es igual a la frecuencia natural, pasa lo que estudiamos en física que se llama resonancia. Entonces, al producirse la resonancia y se suman dos ondas, digamos, entonces la carga que siente la estructura es como mucho mayor que la carga estática del viento. Entonces puede producir el colapso o deformaciones permanentes. Eso pasa en todo tipo de estructura que está sometida en un fluido que tiene desprendimientos de vórtices. En los cables es peligroso, bueno, se producen distintos efectos según la forma de las fuerzas inducidas por las vibraciones. Los efectos son diferentes, en los cables hay otros efectos y bueno, también en los autos hay varios efectos más que vamos a estudiar. Vamos a ver ahora unos videos. Bueno, este es el caso del ya súper conocido del puente de Tacoma, puente de Tacoma. Que en este caso, lo que pasó es que durante una tormenta de viento se soltó uno de los cables, entonces se empezaron a producir unos vórtices que generaron la frecuencia, que la frecuencia de desprendimiento sea igual a la frecuencia natural de la estructura y empezó a oscilar de una manera em, que era como medio como que se generaba una torsión en la estructura hasta que se produjo el colapso. Bueno, este lo conocían, ¿verdad? Yo no lo conocía, pero lo vimos en estática una vez, ¿te acordás? Y de ahí me lo acuerdo. Pero Te lo- antes de te eso lo- ni sabía que existía. O Ah, sea, que bueno. había pasado. Bueno, pero no cuenta eso porque te lo demostré yo. Bueno, después les paso el video. Le saqué el sonido porque tiene un sonido, es horrible. Em, Después, este es un caso en un cable, que ahí muestran, en realidad esperen, el video es de una empresa que fabrica amortiguadores para cables. Entonces muestra cómo es la vibración
del cable y después muestra cómo cambia con el amortiguador que le ponen, que es una especie de espiral. En todas las estructuras se pueden poner amortiguadores, bueno, en las estructuras cilíndricas, que también se usa, por ejemplo, en los pilotes o en las pilas de fundación de las plataformas offshore, porque bueno, ahí la vibración es producida por el movimiento del mar y por el oleaje, ¿no? En el caso de las estructuras sumergidas. Entonces se le ponen cosas alrededor que lo que hacen es romper la forma cilíndrica y hacerlo asimétrico. Bueno, ahí está como al generar la asimetría se rompe con la formación de los vórtices. Hay una forma de desprendimiento que se llama calle de vórtices de von Karman. Acá, no sé si se alcanza a ver, hay un cilindro, una estructura, bueno, un cilindro inmerso en un flujo. La calle de von Karman se le llama a este patrón de vórtices en la estela de este cilindro, que lo que hace es que se genera un vórtice en un sentido y otro vórtice en otro sentido. Cuando Entonces, cuando se produce este vórtice, se genera una fuerza en el cilindro hacia un lado; cuando se genera este otro, se genera una fuerza en el cilindro hacia el otro lado. Entonces, lo que genera la aparición de este patrón que se llama calle de von Karman es una oscilación del cilindro en una dirección perpendicular a la dirección del flujo. Este desprendimiento es un desprendimiento, o sea, esto tiene una periodicidad, es periódico, es calculable. Entonces este efecto no se trata de un efecto turbulento, porque recuerdan que turbulento es todo lo que es aleatorio; cuando es predecible es laminar. O sea, el desprendimiento este es laminar porque puede ser predecido. No siempre, no es que turbulencia se asocia con vórtices. Turbulencias serían vórtices que están todos desordenados y son aleatorios y me aparecen de cualquier lado y con cualquier frecuencia. Eso es turbulencia. Depende el desprendimiento este es por la forma del objeto. Y la forma del desprendimiento, si es turbulento o si es laminar, depende de la velocidad del flujo también. Este efecto lo encontré en este videíto. Sería, por ejemplo, para un edificio. Tiene un flujo de viento, es una estructura esbelta. La lapicera está indicando, bueno, es un indicador de la dirección del flujo, y van a ver cómo empieza a oscilar en dirección transversal al flujo. Bueno, ya los vi, ya los vimos. Y ahora les voy a mostrar em, esto es la maqueta del aerogenerador. No sé si se acuerdan que los que fueron a ver ahí en las jornadas, la exposición de investigación. Bueno, este es un ensayo que hicimos para ver el tipo de flujo que se producía. En las torres de los aerogeneradores, la particularidad que hay es que el cilindro no es uniforme,
sino que tiene mayor diámetro en la base y menor diámetro en la punta. Eso, em, eso se le llama conicidad, o sea, es un cilindro troncocónico. Entonces, esa conicidad lo que hace es que los desprendimientos no sean solo en este plano paralelo al piso, sino que se empiezan a mezclar, em, o sea, se producen efectos tridimensionales porque se mezclan los vórtices de un plano horizontal con el del plano siguiente y ahí empiezan a generarse vórtices oblicuos y otro tipo de fenómenos. Este ensayo es a 3 metros por segundo, entonces lo que les quiero, bueno, la visualización es con humo, o sea, se oscurece todo el túnel de viento, por eso también era negro el aerogenerador, y con un elemento que en este caso era uno que estaba diseñado ahí lo habían diseñado unos estudiantes en La Plata, y con un generador de humo, ahí se puede observar los vórtices. para, mm, para poder hacer bueno, yo ya me lo sé de memoria, entonces ya los puedo ver, pero es como que te lleva como un entrenamiento verlo, ¿no? Bueno, ahí cuando la forma de analizar esto es con programas que son para edición de imágenes y te permite ir viendo los fotogramas uno a uno. Entonces uno puede ir sacando capturas de cada fotograma y analizar cómo es el movimiento del vórtice. Acá se puede ver uno, acá el otro, acá hay otro, acá hay otro. Bueno, estos a 3 metros por segundo, donde se veía que era bastante periódico el desprendimiento. Lo que pasa a medida que va aumentando la velocidad es que los remolinos ya son arrastrados, digamos, por el flujo, entonces deja de ser, este también es a baja velocidad, deja de haber esa periodicidad y ya no se pueden calcular por una fórmula. Bueno, acá lo que pasaba además es que se producía una ondulación de la estela y esa ondulación era como que había vórtices que aguas abajo que eran otra vez traídos aguas arriba, entonces se producía otro tipo de recirculación. Em, a ver cuál era el otro. Este es un poco más rápido. Mi- El, el patrón de vórtices, y cuando yo digo patrón de vórtices también me estoy refiriendo al tipo de vibración que se va a producir en la estructura, ¿no? Depende de la geometría, como les dije, y depende de la velocidad del flujo. Por ahí, como en este caso, en los cilindros, hay un determinado rango de velocidades en los cuales el flujo, el patrón de flujo, la forma que tienen los desprendimientos es igual, nada más que van cada vez más rápido y a partir de determinada velocidad ya cambia la configuración y se empiezan a desprender otro tipo de cosas. A ver cuál más. Bueno, acá también se ve una oscilación vertical que era producida por ese efecto de tridimensionalidad de que se mezclaba una capa de fluido con la otra. Y acá lo que les quiero mostrar es, miren, estos son otros tipos de vórtices que se generan cuando el patrón es 3D. Pero les quería mostrar, pucha,
Este. Ahora para mostrarles este nada más, que es la calle de Von Karman. Este GIF está buenísimo porque va mostrando cómo es el desprendimiento. Bueno, eso era como para introducirles el tema. Entonces, bueno, vimos que el origen de las vibraciones es por llamémosle remolinos que se producen eh, por los desprendimientos. O sea, es cuando el flujo se separa cuando el flujo se separa del cuerpo, cuando se produce la separación de la capa límite. A mayor velocidad del flujo, habíamos visto que la capa límite es como que se pega más y los desprendimientos se producen más atrás y no alcanzan a formarse estos remolinos así tan redonditos. Esta frecuencia de desprendimiento se calcula a partir del número de Strouhal. El número de Strouhal es la frecuencia por el diámetro, en este caso si es un cilindro, dividido la velocidad incidente, la velocidad del flujo. Si es el caso del cilindro, es el diámetro. Si es con otra forma, es el área proyectada perpendicular al viento. Por eso en general se lo llama a esta longitud característica del objeto. Bueno, si ahora cuando se corte, volvemos a entrar a la misma. El número de Strouhal dijimos que es la frecuencia por el diámetro dividido la velocidad, y frecuencia, además sabíamos que era la velocidad angular dividido 2pi. Acá hay un gráfico que muestra la variación del número de Strouhal en función del número de Reynolds para cilindros. Abajo tenemos número de Reynolds, que para calcular el número de Reynolds necesitamos las características del aire donde estamos haciendo el ensayo, la velocidad y también la longitud característica. Entonces, conociendo el Reynolds, que bueno, si es un ensayo en el túnel de viento, lo vamos a saber porque es el viento que nosotros estamos, la velocidad de viento que le ponemos al túnel. Y si estamos calculando para en la vida real, es la velocidad del viento en el lugar. Entonces, conociendo el número de Reynolds, para un cilindro podemos calcular el número de Strouhal, que en cilindros va entre 0,15 y 0,25 aproximadamente. Y conociendo el número de Strouhal podemos sacar la velocidad, la frecuencia de desprendimiento de vórtices. Y lo que tenemos que verificar es que esa frecuencia esté alejada de la frecuencia natural de la estructura. Estas son em, el efecto principal, que es la aparición de fuerzas laterales alternativas sobre la estructura, que son las que producen la vibración en la dirección transversal al viento. Así se ve en un cable los distintos desprendimientos. Y acá está la variación del Reynolds con el número de Strouhal para cilindros, para prismas triangulares y para placas planas. O sea, para distintos cuerpos tienen esta variación. Esto es experimental, es un investigador que escribió mucho sobre este tema que se llama Roshko. Son viejos, los trabajos son del año 50, al año 60. Tiene varios y que son muy interesantes todas las publicaciones. Y son todas experimentales, por eso están los puntitos y bueno, luego las, las curvas que fueron supuestas a partir de la dispersión que encontró en sus ensayos. Otra vez el número de Strouhal para distintas formas y teniendo en cuenta además la dirección del viento incidente. Estos son para perfiles.
Acá sería como un doble T em, de distintas dimensiones. Acá hay un UPN, sería una barra. Bueno, eh, están estos y todos estos son perfiles, o sea, está en dos columnas la información. Y abajo está el cilindro. Acá hay un perfil T, acá hay perfiles formados por dos ángulos. Entonces esto sirve también em, a partir del número de Strouhal y eh, podemos calcular las frecuencias para casos en que tengamos elementos estructurales con estas formas sometidos a carga de viento. Por ejemplo, en este caso, supónganse un viento de 10 metros por segundo y diámetro de 2 centímetros, nos da un Reynolds de 13,33. Bueno, por 10 a la cuarta sería. Entonces, entrando con ese dato en la tabla, para los distintos elementos, ya sea placa plana, prisma triangular o el cilindro, podemos encontrar el número de Strouhal. Y lo que podemos ver, por ejemplo, que si el cilindro de 2 centímetros vibra a 100 Hz, si fuera de 20 centímetros vibraría a 10 Hz. Entonces, ¿cómo varía obviamente la cantidad de masa con respecto a la frecuencia de oscilación? Esto es el desprendimiento cuando la velocidad es baja, que es lo que yo les mostraba que se veían muy marcados. Bueno, acá no los tengo a los videos, pero cuando es más alta la velocidad, el desprendimiento ya no es periódico y los vórtices se van arrastrando em, aguas abajo de la estela. Las fuerzas que van a aparecer, o sea, cuando yo tengo el cilindro, tengo el viento y tengo este desprendimiento de vórtices, yo voy a tener la fuerza de arrastre y esta fuerza L eh, que va a estar dada, bueno, por esta expresión que ya vimos. Lo que tienen acá es función, bueno, de la fuerza esta que es producida por los desprendimientos. Esto es aproximado. O sea, se le va a sumar la componente por las vibraciones. Bueno, esta es otra tabla, em, porque las fórmulas teóricas puras se derivan considerando un cilindro infinito. Eso es para no considerar los efectos que se producen en los extremos. Pero bueno, si el cilindro es finito, como en el caso de una chimenea o de una torre, hay otra tabla eh, que se puede utilizar. Hay un efecto por la longitud, obviamente que es porque hay interferencia con distintos efectos que se producen del flujo en los extremos. Acá acá se ve un silo que tiene está abollado, digamos. Esto puede deberse tanto acá está puesto como que es debido al desprendimiento de vórtices, a esa fuerza lateral que se va a producir. También puede ser por pandeo, porque son estructuras de pequeño espesor, lo mismo acá. Bueno, y la frecuencia de resonancia que ya habíamos visto en física, es lo que les decía, que es cuando la frecuencia de la forzante se le llama en aerodinámica a la fuerza resultante del viento. Es cuando la fuerza o sea, la fuerza o la fuerza que produce la carga de viento es igual a la frecuencia natural de la estructura. Entonces, hay un factor que se llama transmisibilidad, que es igual a la deformación de la estructura dividido la amplitud de la forzante. Y acá abajo, trabajando también adimensionalizado, tenemos la frecuencia de desprendimiento o la frecuencia de entrada dividida la frecuencia natural. Y hay un coeficiente
que se llama coeficiente de amortiguamiento, amortiguamiento en inglés es damping, eh, que es cero. Cuando el coeficiente es cero, quiere decir que las dos frecuencias son iguales y se produce la resonancia, por eso le llaman resonancia desastrosa. Entonces, lo que tienen en esta curva es, es el gráfico de la transmisibilidad que tienen, que sería la deformación de la estructura, básicamente, en función de la frecuencia, para distintos coeficientes de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento también tiene una fórmula, al igual que la frecuencia natural, que se puede calcular, y también uno lo que puede hacer es variar la geometría de la sección transversal o del objeto en general para obtener otro coeficiente de amortiguamiento, que eso es lo que se produce agregándoles, como les comentaba, agregándoles em, otros elementos, como el ejemplo que vimos en el cable, que era un amortiguador, que era como una espiral alrededor del cable. Bueno, se va a cortar esta, quieren que salimos y volvemos a entrar. ¿Quieren? ¿Se fueron? Bueno, profe. Dale. No, el tema de los desprendimientos de vórtices y el análisis de las frecuencias y la forma en que varía la frecuencia con la resonancia, con la velocidad del flujo, es un tema específico de la ingeniería del viento y hay muchísima bibliografía y muchas cosas para analizar. Nosotros vamos a ver lo básico, vamos a comprender nada más físicamente el problema. em, Vamos a ver ahora un ejemplo concreto. Miren, acá hay un ejemplo de dispositivos que se utilizan para reducir las oscilaciones, como en el cable, en los cables que les ponía ese amortiguador. A veces se le ponen mallas también. Estos dos últimos son em, más usados en, en las estructuras sumergidas. Les voy a mostrar un estudio que hicimos nosotros ahora. Profe, Sí, ¿puede ocurrir digamos, este fenómeno en los aerogeneradores? sí, O sea, ocurre. las aspas. Sí, en las aspas, o sea, lo que se producen son vibraciones por viento. Sobre todo cuando está sometido a... Ah, tengo un video de eso. Sobre todo cuando está sometido a viento extremo, que es cuando está... Para que no puedo hablar y buscar al mismo tiempo. Cuando está detenido en bandera, el aerogenerador que recibe una carga de viento fuerte, las aspas comienzan, hay una vibración. Em, a ver, espere. No, ese lo había puesto y después lo cerré. Tengo un ejemplo del aerogenerador vibrando. Ya va, ¿eh?
Pucha, que tengo muchos videos. Pero había uno que específicamente decía vibraciones, no lo encuentro. A ver, acá. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver. Sí. Sí, sí, se revé. Bueno, fíjense, aparte, acá el aerogenerador está en bandera. Las aspas están giradas, ven que tienen la menor resistencia al viento. Eso pasa en los aerogeneradores de gran potencia. Cuando se detiene el aerogenerador, tienen mecanismos de control de potencia que giran las aspas, y paran el rotor y bueno, giran las aspas hacia atrás. Bueno, imagínense este movimiento, em, la fuerza que produce donde estaría el empotramiento de las aspas y que a su vez se va a transmitir en fuerzas hacia la torre y hacia las bases. Este es un trabajo que se hizo en el laboratorio. Yo no participé, pero estoy al tanto, que era determinar las vibraciones transversales en un edificio a partir de ensayos en túnel de viento. El edificio es el del el Hilton, el que está ahí cerca de la facultad, de la primera torre que hicieron. Que estaba la maqueta que se las mostré en las jornadas. Bueno, repasando, un edificio sometido al viento sufre una deformación en la dirección del viento debido al arrastre. Arrastre es la fuerza del viento en dirección al flujo, y deformaciones laterales debido al desprendimiento de vórtices determinados por el número de Strouhal. Entonces, esta sería la torre, viento axial. Esto se llama viento cruzado o, bueno, en inglés les dicen crosswind. La velocidad del viento, que acá está descompuesta en una velocidad promedio, en una media y en una componente fluctuante. Entonces, viene el viento, se encuentra con el obstáculo y además de la fuerza que genera el viento axial, está bueno, la fuerza producida por el desprendimiento de vórtices. Hay varios dispositivos para medir las vibraciones. em, bueno, que es con resortes, em, con electroimanes. Bueno, hay varios dispositivos que se pueden utilizar en el laboratorio. Bueno, este es otro ejemplo. Esto no. Bueno, estos son datos de otros investigadores que estudiaron sobre lo mismo. Siempre cuando uno va a hacer un estudio experimental, tiene que tener algo como para validar lo que estudió, digamos. Entonces, lo que se hace es buscar trabajos realizados por otros investigadores sobre el tema o sobre temas similares. Por ejemplo, cuando yo estudié las vibraciones en el aerogenerador de gran potencia, no había investigaciones sobre ese tema específico, pero sí había de cilindros sumergidos en agua a alto Reynolds. Entonces, bueno, comparé con eso. Siempre uno tiene que tener algo para comparar cuando hace un ensayo. Si no, es como que no tiene cómo validar que el resultado de lo que hiciste esté bien. Bueno, estos eran em, ejemplos de trabajos realizados para determinar el número de Strouhal en estructuras rectangulares, que por ahí no es tan usual como estructuras cilíndricas. Cilíndricas hay más cosas sometidas al viento. Bueno, y los edificios son rectangulares.
Entonces, esta es la maqueta del edificio y lo primero que se ve es que la asimetría del lado norte hace que la velocidad del viento incidente se acelere más en el lado norte que en el lado sur. Entonces, este efecto produce varios fenómenos como el desprendimiento de vórtices a distintas frecuencias en cada lado, induciendo vibraciones laterales. Entonces, acá calcularon una velocidad de 1,41 en una dirección y en la otra de 0,85. Bueno, se hizo el modelo en escala, se la ensayó en túnel de viento. Como estaba construido en materiales plásticos, era flexible, entonces era sensible a deformarse si existían vibraciones inducidas por viento. Se hizo un ensayo para medir la frecuencia de desprendimientos y otro para medir la frecuencia de oscilación del modelo. Ambos ensayos se realizaron a un número de Reynolds de 30.000. En ingeniería del viento, en general, cuando uno describe lo que hizo, más que hablar de velocidad de viento, en vez de decir se hicieron estudios para una velocidad de viento de tanto, se usa siempre el número de Reynolds, porque el número de Reynolds ya te está contemplando la velocidad y las dimensiones del objeto que vos estás estudiando. Para determinar la frecuencia se usaron tubos pitot conectados a sensores piezoeléctricos y registrando los datos por medio de un datalogger, la frecuencia de adquisición de datos fue de 1000 Hz durante 10 segundos. Luego se procedió a realizar un análisis espectral con dicha información para obtener la frecuencia de desprendimientos de vórtices. Em, lo que hace em, cuando uno registra los datos, te aparece velocidad de viento, o sea, uno le puede poner cada cuántos segundos o cada cuántos milisegundos querés que te registre la velocidad. Entonces tenés ahí una frecuencia de adquisición de datos. Con la frecuencia de adquisición de datos y la cantidad de datos, se hace un análisis espectral que después vamos a ver que bueno, los únicos que tienen análisis de señales son los eléctricos. Em, para los civiles, todo este campo no lo vemos en ningún lado. Yo lo tuve que aprender sola después, después que me recibí, porque se utiliza lo que vieron en análisis 4 y bueno, los eléctricos ya lo ven en sensores, en análisis, perdón. Justo leí sensores, en análisis de señales. Bueno, y acá para determinar la frecuencia de desprendimiento se usaron los tubos de pitot y bueno, también con una determinada frecuencia de adquisición de datos. Después se hace un análisis espectral. Y al hacer el análisis espectral, lo que se buscan son los picos del espectro, que esos dan la frecuencia de desprendimiento. Ay, perdón. No, y no voy a subir este video, chicos, me lo pasé tosiendo. Bueno, entonces para cada lado se obtuvieron distintas frecuencias de desprendimiento y por lo tanto distintos números de Strouhal. Este es el gráfico de la fuerza del viento, o sea, la fuerza resultante que ejerce el viento sobre el edificio en el lado sur en azul y en el lado norte en rosa. Bueno, y ahora les voy a mostrar unos videos. Bueno, este era un video, bueno, en el que se ven las vibraciones del edificio, tenía catavientos también.
cuando uno después quiere analizar, de este video, por ejemplo, uno puede calcular la frecuencia de desprendimiento de vórtices en este punto. ¿Cómo se hace? Tenés que ir parando el video en cada fotograma y contar, bueno, primero ver la sensibilidad de la cámara, cada cuánto podés extraer los fotogramas según el programa que estés usando. Entonces contás cuántos fotogramas tarda este hilito en moverse de un lado al otro. Y ahí, bueno, con los datos de la sensibilidad del programa y la sensibilidad de la cámara, captás cada cuántos segundos cambia cambia la dirección, o sea, se produce un vórtice o el otro. Y bueno, este era el mismo, nada más que desde otro ángulo. Y este creo que es el mismo. Sí, este es igual. Bueno, eso era lo que les quería mostrar para hoy. Lo que les pido es que, ya sé que están por rendir finales, pero vamos a apurar un poco porque queremos que les quede bastante tiempo para hacer el trabajo final. Ahora eh, vamos a terminar esta semana con lo de ruido y vibraciones. Traten de ir entregando todo lo que tienen atrasado. Mañana, si quieren, hacemos consulta también de lo que les falte y terminamos de ver esto, de ruido y vibraciones. Y la semana que viene tienen laboratorio de perfiles y bueno, y ahí vamos a ver, tengo que hablar con los chicos a ver si seguimos con la parte de energía eólica, que yo creo que sí, ver eso, la parte común, y después ya los dividimos por carrera y cada uno avanza sobre los temas específicos. Cuando nos dividamos por carrera, yo me voy a quedar con los civiles y los eléctricos, que es de lo que sé y más, y Juanjo les va a dar la parte a los mecánicos, toda la aerodinámica de autos. Y yo les voy a dar aerodinámica de aerogeneradores y de edificios. Y con ahí va un práctico chiquito y después ya el trabajo final. Pero siempre pasa que, vieron que lleva tiempo hacer hacer los ensayos en el túnel de viento, y siempre nos pasa de que se complica, sobre todo al final del cuatrimestre, y les queda la materia como para terminar después, o sea, cierra la materia, se termina el cuatrimestre y todavía no terminaron de hacer el trabajo final. Vamos a tratar de que este año por lo menos tengan al menos los datos ya obtenidos, entonces después ya les queda nada más que trabajarlos. Bueno, nos vemos mañana. ¿Quieren a las 8 o quieren más tarde? ¿8? ¿Puede ser a las 8, profe? ¿Sí? Sí, para mí mejor también, pero capaz que como estaban con menos clases esta semana. Bueno, nos vemos mañana a las 8, terminamos este tema. Hagan lo del foro hoy y traten de ir avanzando en lo que puedan, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos. Hasta mañana. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Adiós, profe.